Bien, vamos a hablar de la capacidad ofensiva que tiene Irán en términos de bloquear la economía global, ya que sabemos que no tiene una capacidad militar suficiente para derrotar a Israel en un enfrentamiento regular, ni siquiera para vulnerar sus esquemas de defensa, la cúpula de hierro, la onda de David y el Arro. Porque para hacerlo, Irán tendría que disparar todos sus misiles, que son unos aproximadamente 3.000 entre de balísticos y de crucero, de una manera seguida, de manera que los sistemas antiaéreos de Israel quedaran como frenados por el número tan grande de objetivos que se les estarían viniendo encima. Pero Irán no puede hacer eso porque se quedaría sin nada más con qué atacar. Y además, en términos militares, Irán tiene un territorio muy grande, tiene problemas con los kurdos, tiene problemas entonces con diferentes comunidades, está con dificultades al interior de su propio país porque hay muchos miembros de la sociedad civil, especialmente mujeres jóvenes, que están muy descontentos con el sistema de la teocracia fundamentalista de los ayatolás. Y Israel tiene unas fuerzas ofensivas muy superiores, es uno de los mejores ejércitos del mundo. Además, Irán sabe que en el momento en el que intente proceder en contra de Israel, pues se le van a venir encima los aliados de Israel, que para no hablar más, serían Estados Unidos, la Unión Europea y otros más. Bien. ¿Cuáles son los frenos de emergencia entonces que existen hoy en día para que la escalada entre Irán e Israel no genere un colapso en términos del petróleo? Pues el primero es que jamás en la historia Israel había contado con tantos aliados a su alrededor y aliados en el área como hoy. El solo hecho de tener entre sus aliados a Jordania, a Egipto, al mismo Líbano, a pesar de lo que está pasando, pues hace una diferencia. Y digo el mismo Líbano, ¿por qué? Porque el presidente del Líbano y el gobierno del Líbano no había visto originalmente con muy malos ojos el que Israel se deshiciera de Hezbollah, porque Hezbollah ha tenido rota la integración territorial libanesa. Por otro lado, está el hecho de que son muchísimos los países que dependen del estrecho de Hormuz para vender su crudo, lo que significa que si Irán actúa en contra de el mundo bloqueando el estrecho de Hormuz, pues no va a afectar solamente a Estados Unidos o a los países occidentales, sino a sus propios vecinos. Y por otro lado, el hecho de que Irán vive del petróleo. Entonces, para Irán, bloquear el petróleo es como darse un tiro en el pie. Es algo que al final le va a reventar en la cara. Si Irán se queda sin la posibilidad de vender el crudo, pues difícilmente va a poder sobrellevar su carga gubernamental y las condiciones de manejo del país. Bien, el estrecho de Hormuz es la arteria global del petróleo. Y en ese estrecho de Hormuz, lo que sí tiene Irán es unos socios, que son los hutíes, que han hecho bastante daño, lo hacen de manera selectiva, secuestran barcos, concretamente han secuestrado barcos israelíes y pueden, digamos, generar mucho malestar. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Aquí estamos viendo el estrecho de Hormuz en la parte crítica, que como vemos aquí es justamente donde está, no sé si lo vemos bien, donde está el cursor, ¿no? Entonces, esa es la parte más crítica del estrecho de Hormuz allí. Bueno, ¿cuáles son los estrechos que hay a nivel global? Está, o los pasos críticos, bueno, está el canal de Panamá, el estrecho danés, el estrecho de Turquía, los estrechos de Turquía, los Dardanelos, el canal de Suez, que es tan importante, aquí está el estrecho de Hormuz, que aquí lo tenemos, el estrecho de Rat el Mandeb. Ese estrecho de Rat el Mandeb también lo puede
molestar o lo puede obstruir Irán. Irán tiene la posibilidad de controlar el estrecho de Hormuz y puede molestar aquí en el estrecho de Bab el Mandeb. Y si hace eso, bloquea el canal de Suez. ¿Sí? Bloquea lo que va a ser el paso por Suez. Y aquí está el estrecho de Malaca. Esos son los estrechos más importantes que hay en el mundo, estrechos y canales, ¿no? Que los canales ya son los que los seres humanos han creado para permitir el paso. Ahora vamos a ver aquí el estrecho de Hormuz en cifras. Son más de 60 kilómetros en el punto más ancho, 33 kilómetros en el punto más estrecho. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, el 35% del petróleo mundial comercializado por mar y 20 millones de barriles de petróleo al día. Entonces, ahí está la mayor amenaza de Irán. O sea, Irán puede que no pueda hacer mucho contra Israel, pero podría eventualmente generar un proceso por el cual estaría en capacidad de infartar el suceso, el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz ha estado en riesgo o su funcionamiento en riesgo, especialmente durante el periodo de la guerra Irán-Irak. Entonces, ya se puede uno imaginar que este es el área de mayor tensión. Y este estrecho entonces conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Y está justamente entre Omán e Irán, ¿no? Eh, Todo esto nos permite comprender hasta qué punto ha habido una amplia expectativa en estos últimos días. Sin embargo, la buena noticia es que tanto las tasas de gas como las tasas de petróleo se han mantenido estables. Irán ha dado garantías permanentes de que no está en, digamos, disposición de hacer nada en contra de este paso, que el paso por Hormuz va a seguir estando habilitado. Y de esta manera, Irán está también tratando de correr por su vida, o sea, decirle al mundo, sí, es cierto, nosotros hemos hecho un ataque contra Israel, pero de alguna manera decir, esto no es tan en serio. Ahora, hay algo que es muy importante y es el hecho de que Irán está actualmente básicamente solo. Irán no tiene en este momento grandes aliados y está en unas condiciones que le limitan muchísimo su margen de acción. Mientras alrededor de Israel están Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Omán, Jordania, Marruecos e incluso Qatar, si Irán ataca de una manera determinada los intereses petroleros de estos países, es muy posible que no vuelva a contar con ninguna clase de apoyo, porque se convertiría en el gran paria dentro de esta región. Y con esto terminamos este ciclo sobre